Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Ana, bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy vamos a platicar de cómo hay que estudiar cuando faltan muy pocos días o son las últimas semanas para el examen de la UNAM. Como ya todos sabemos, este año solamente va a haber un examen, entonces, pues sí, desgraciadamente hoy nada más va a ser un examen y más o menos la UNAM tiene pensado hacer el examen por mayo, así que espero de todo corazón que hayan estudiado desde que salió la convocatoria, que fue enero, entonces de verdad espero que hayan estudiado y si no es el caso de que no hayan estudiado, pues este video te va a ayudar muchísimo porque vamos a ver una estrategia muy buena para ver esos temas que aún no nos cuesta aprendernos o aún no lo tenemos bien dominado. Así que vamos a empezar. Como dice el título del video, esta es una estrategia de cómo hay que estudiar para esos últimos días, pero esto quiere decir que anteriormente ya debieron haber estudiado todo el temario, espero que así haya sido, para que así sea un poco más fácil de abarcar estos temas que se nos dificultan. Espero que por cada materia tengan un avance de un 70 o 80%, porque así va a ser más fácil, pues sí, aprendernos esos últimos temas que se nos dificultan o esos temas que no entendemos bien. Porque esta estrategia va a ser para eso, porque yo siempre les he dicho que todos los temas son muy importantes, pero esta estrategia es como para identificar qué temas debería de darle un poquito más de importancia, ya que tienen un poco más de peso en el examen. Pero siempre les he dicho que todos los temas son muy importantes y aparte tienen una continuidad. Entonces sí es muy importante que estudien todo el temario para que así sea más fácil. Y como ya tuvieron pues enero, febrero, marzo para estudiar, espero que pues ya los temas que se les dificulten sean menor, para que así sea un poquito más fácil. Yo sé que aún falta tiempo para hacer el examen, pero de verdad que no se confíen y más este año, porque este año solamente va a haber un examen y no sabemos qué vaya a pasar con el puntaje, con los aciertos de cada carrera, entonces no sabemos si suban, si se mantengan, entonces de verdad que hay que aplicarnos desde ahorita para que no nos agarre por sorpresa esos aciertos o el aumento de los aciertos, entonces hay que empezar desde ahorita a aplicarnos y afinar esos temas y esas materias que aún se nos dificulta. También quería decirles que para esta estrategia se necesita saber cuántas preguntas vienen por cada tema. Entonces, si es la primera vez que tú haces el examen, obviamente no vas a saber cuántas preguntas hacen por cada tema. Entonces, no te preocupes, yo te voy a dar un aproximado de cuántas preguntas vienen por cada tema. Y también otro consejo o si otra ayuda que te puede ayudar es que yo tengo en mi canal un video que va relacionado a los temas por el porcentaje, entonces ahí tú te puedes dar cuenta en base a qué temas tienen un alto porcentaje, ahí tú vas a saber como qué temas son más importantes. Y también la otra opción es que si si has hecho alguna vez el examen, ya es tu segunda vez, pues ya tienes un poco más de conocimiento de cuántas preguntas vienen por cada tema, entonces trata de recordar como qué te preguntaron, cuántas preguntas vinieron de ese tema, de esa unidad, para que así tú recolectes toda esa información y la pongas en este cuadro que vamos a hacer a continuación. Entonces, si tienes esas dos opciones, de todas formas yo te voy a decir el aproximado de cada materia para que así sea un poco más fácil y tengas la facilidad pues de hacerlo. Y si no, pues también está en el video también explicado como qué temas son con el porcentaje más importantes. Entonces, si no, también puedes ir a checarlo. Ahora sí vamos con la explicación y bueno, voy a poner de ejemplo la materia de matemáticas porque es una materia que es pesada, tiene muchas unidades y por lo regular es con la que siempre pues batallamos un poco. Imaginemos que se te dificulta en matemáticas, trigonometría y cálculo diferencial. También hay que imaginarnos que solamente te faltan 2 semanas para hacer el examen, ¿no? Entonces estás en el dilema de qué estudiar, si trigonometría o el cálculo diferencial o las dos. Pero como falta muy poquito tiempo, pues no sabes con cuál de las dos materias, con cuál de los dos temas estudiar primero. Entonces aquí es donde vamos a utilizar este cuadro. Trigonometría
vienen aproximadamente 8 preguntas y en cálculo diferencial vienen 4 preguntas. Entonces, ¿cuál tema deberías estudiar? Pues trigonometría, porque tiene el mayor puntaje en preguntas, entonces es el tema que deberías de estudiar o darle un poquito más de importancia por la cantidad de preguntas que vienen. Esta estrategia te va a ayudar muchísimo para cuando tienes el dilema de cuando tienes 2 temas o 3 temas que no sabes con cuál tema empezar a estudiar o cuál dedicarle más o darle más importancia, porque muchas veces a lo mejor no se nos dificulta un solo tema, sino a veces se nos dificultan 2 o 3. Entonces hay veces que yo siempre les digo, estudien la más se les dificulta o la más importante, pero con este cuadro se van a dar cuenta la más importante y la que tiene el mayor peso. Entonces, si a ti se te dificulta trigonometría, yo te aconsejo que enseguida vayas a la trigonometría y lo estudies y te dediques el tiempo. Yo te sugiero, yo sé que aún falta tiempo, pero empiézalo a hacer desde ahorita, porque imagínate si lo dejas hasta el final, ya en el final tendrías que estudiar trigonometría, todas las unidades, todo el temario de trigonometría, y aparte no sabemos si a ti se te dificulte otra materia. Entonces imagínate que se te dificulta matemáticas, historia y geografía. En 2 semanas o en una semana va a ser muy agotador y te vas a estresar muchísimo. Entonces yo te sugiero que mejor desde ahorita que tienes el tiempo, con calma, empieces a hacerlo y empiezas a hacer este cuadro que a continuación yo te lo voy a mostrar para que tú lo veas y ya después tú lo hagas. Pero con esto va a ser muchísimo más fácil hasta que lo dejes hasta el final, porque si lo dejas hasta el final va a ser un caos total. Ok, en el segundo caso que tú dominas todos los temas y solamente te falta un poquito afinar cálculo o otro tema, pues ya sabes que nada más debes dedicarte a estudiar y enfocarte en hacer muchos ejercicios y todo lo que sea necesario para, pues sí, para mejorar esa materia y ese tema. Y básicamente sería eso. Ahora sí te voy a enseñar cómo tendrías que hacerlo, el formato que deberías hacerlo para que sea más fácil para ti y después nada más lo repliques y lo hagas. También quería decirte que el ejemplo que yo hice o utilicé es para área 2, entonces utilicé área 2 porque son carreras que tienen mucha demanda, entonces por eso lo quise hacer para área 2, pero si tú vas para área 1, área 3 o área 4, solo lo que tienes que hacer es irlo modificando. Y lo único que vas a modificar son las preguntas que vienen por materia. Por ejemplo, para área 1 en matemáticas son 26 preguntas y para área 2 en matemáticas son 24. Entonces, lo único que cambian son los aciertos porque acuérdate que el temario es lo mismo. Entonces, nada más debes de ir modificando los aciertos. En vez de poner 24, pues pones 26 o pones 22 o 24, dependiendo a la área que tú vayas y acuérdate irlo modificando a las necesidades que tú tengas y a tu área. También quiero decirte que yo te voy a dar un aproximado. También el aproximado no es tal cual como venga en el examen, sino es un aproximado. Casi no cambia, pero puede variar 1 o 2 preguntas. No es tan drástico la variable o el cambio que tenga, pero sí es un aproximado, no es algo tal cual 8 preguntas o 7 preguntas o 2 preguntas que vengan, no, es un aproximado, pero también no cambia drásticamente, o sea, no un 8 va a llegar a un 15, o sea, no te preocupes, es un aproximado muy cercano, no es tan lejano, entonces tampoco cambia mucho. Entonces, tú tranquilo por esa parte y ahora sí te voy a enseñar cómo tienes que hacerlo. Y ya por último quiero darles algunos consejos por materia para que los utilicen.
Voy a empezar con matemáticas, y matemáticas desgraciadamente no hay otra que hacer ejercicios, entonces pues lamentablemente no hay otra que hacer ejercicios, entonces ese sería el consejo. La siguiente materia es español. En español, ahí sí, algo que es muy importante y que lo vieron en el cuadrito, es que comprensión lectora es muy importante, tiene muchísimo peso, entonces saquen lecturas, hagan lecturas, lean muchísimo. Un consejo que yo les daría es que antes de que empiecen la lectura, vean la pregunta. Una vez que ya lean la pregunta y más o menos vean como que les quieren preguntar, ahora sí vayan a la lectura y así va a ser un poco más fácil identificar la respuesta. Entonces sí, básicamente es leer, comprender y pues practicar las lecturas. En biología, como ya sabemos, son muchísimos conceptos, entonces mi sugerencia es que utilices monotecnias, y también hay veces que en internet hay canciones donde te explican, no sé, el proceso del ciclo de Krebs o fotosíntesis, entonces trata de aprenderte las canciones para que pues así sea un poco más fácil de aprendértelo y estudiar y no se te da tan tedioso, porque pues sí, son conceptos que a veces no nos gusta, a veces no lo entendemos, entonces pues así viendo videos o escuchando música explicando el tema o con las monotecnias va a ser muchísimo más fácil. En historia, y aquí voy a juntar las dos historias, historia de México y historia universal, creo que la mejor forma de aprender y estudiar historia es viendo videos. También leyendo a veces ayuda muchísimo, pero puede ser aburrido o puede ser tedioso, entonces otra buena opción es ver videos. Hay videos que duran 7-8 minutos explicándote toda la Revolución Francesa, toda la Revolución Rusa, la Revolución Industrial, la Independencia de México, entonces esos videos que son cortitos y que te sintetizan todo son muy buenos para estudiar. La siguiente materia es geografía, y aquí geografía, hay una parte de la unidad que se llama geografía humana, en donde vienen la producción la mayor producción en estados, en países como oro, cobre y plata, entonces eso son un montón de recursos, entonces sí, estúdialos varias veces, todos los días, porque son muchos estados, son muchos países que debemos de conocer, cuál es el mayor estado que produce oro, plata, entonces sí, tienes que estudiar esta parte. En literatura, las corrientes literarias son muy importantes, siempre vienen, y mi consejo es que estudies mucho realismo, literatura moderna y modernismo. Estudia sus autores, estudia de qué se trata la corriente, y básicamente es eso. Tienes que identificar muy bien los autores. Física está lleno de fórmulas, y aquí mi consejo es que si tienes alguna fórmula que no te puedes aprender bien o básicamente no te aprendes ninguna fórmula, hagas planas, repítelo 10 veces, 5 veces, 20 veces, las veces que sean necesarios para que tú la memorices. Básicamente la tienes que memorizar, pero una vez que la vayas haciendo con planas, pues se te va a ir quedando. Entonces, haz estas planas, hazlas varias veces a la semana y repítela varias veces, no sé, 10, 15, 20 veces, las que sean necesarios para que tú te las recuerdes y te las aprendas. Y ya por último, química, igual que matemáticas, que física, son ejercicios, básicamente son ejercicios, y sirven algunos conceptos como los elementos de la tabla periódica, todo eso, entonces también estúdialo un poco más, pero sí, básicamente sería eso. Y bueno, eso ha sido todo, espero que de verdad te haya servido, que te haya ayudado. Esta estrategia me la enseñó mi papá, entonces la verdad siento que fue muy útil y te va a ayudar muchísimo, de verdad. Déjame en los comentarios si tienes alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario, alguna duda, yo estaré contestándolas. Y bueno, espero que te haya gustado, por favor suscríbete, me ayudarías muchísimo, dale like y nos vemos el próximo video.